fíjense este tema, la falsa iglesia. ¿Por qué? Porque miren, estamos viviendo unos tiempos que ya no hay cordura en nada. No sé si usted se ha puesto a ver y a pensar en muchas cuestiones, porque esto es en todos los ámbitos. Ya la gente ya no piensa las cosas, ya no las razona, ya no las entiende. A veces habla nada más por hablar, sin entender conceptos, palabras, y mucho menos sin discernir los tiempos que están enfrente de nosotros, y lamentablemente el apóstol Pablo, ¿verdad?, que fue uno de los iniciadores que edificaron, ¿verdad?, la iglesia de Cristo desde hace 2000 años aproximadamente hasta nuestros días. El apóstol Pablo enseña esta palabra griega, eclesía, ¿verdad? Porque él veía cómo los griegos, usted se acuerda un poco de historia, los griegos fueron los que inventaron las olimpiadas, los Juegos Olímpicos y muchos deportes, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo veía en ese tiempo contemporáneo de él cómo la gente iba hacia esos estadios grandes, ¿verdad? Como el tipo, los coliseos y esas partes, y se juntaban, se congregaban cientos o miles de personas para ver esos juegos, olimpiadas, Juegos Olímpicos y otras cosas, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo da esa misma palabra, eclesía, que significa congregación, una reunión en masa de mucha gente, que la traducción para usted y yo en español es iglesia, pero el trasfondo y el significado sigue siendo el mismo, una congregación que el apóstol Pablo, yo me imagino que él veía y decía, miles de personas allá, y acá nosotros congregándonos en una casa entre 10, 15, 20 personas, o a veces estando escondidos en algunos túneles o en algunas partes escondidas entre las casas, porque el imperio de ese entonces, el imperio romano, muy parecido a los imperios y gobiernos que tenemos hoy, ese espíritu de odio, de maldad, era bien fuerte en ese tiempo, no había mucha libertad. Como en nuestros días se está terminando esa libertad, se está agotando. Ya no importa de qué estatus eres, si eres o no eres, de muchas cuestiones, ya aquí ya todo es parejo, la privación, la maldad y el odio. ¿Sí me explico? Y este tema de la falsa iglesia tiene que ver porque, mire, el apóstol Pablo y tanto el Señor llamó y nos dio el privilegio, después de que los judíos se unieran con el sistema político romano de ese tiempo y decidieran mejor matar y crucificar al Hijo de Dios, que les iba a traer salvación, que les iba a traer esa prosperidad que ellos buscaban. No, se unieron mejor con el sistema político y rechazaron a Cristo, ¿verdad? Pero debido a ese rechazo, el Señor abre la oportunidad para todos nosotros, todas las demás culturas, todas las demás naciones, que entonces si tú crees en Cristo Jesús, le confiesas con tu boca y tú le aceptas en tu corazón, tú te integras al cuerpo, a la familia de Dios, a la iglesia, a ese cuerpo glorioso de Cristo Jesús. ¿Ve? Y entonces usted y yo somos iglesia. ¿Ve? Pero en este mundo de hoy en día, como son tiempos muy controversiales, todo el mundo piensa que todas son iglesias. Y la iglesia, uno de los significados nos lo da la Biblia, es el cuerpo de Cristo. Pero hay muchas de esas partes que se llaman iglesias que hacen o no hacen cosas dignas del Señor para ser identificadas como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues automáticamente, si estás en contra o vas o estás haciendo cosas muy malas, permitiéndolas, que no son dignas de representar el cuerpo de Cristo, entonces se han convertido en falsas iglesias, falsas congregaciones. Y estamos viviendo tiempos proféticos muy importantes. Mire, Mateo 22, 29 dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sabe por qué? La gente no está adentrada en la palabra de Dios para discernir y conocer los tiempos, y por eso es que andan entre una corriente y otra corriente, y lo que dicen acá y lo que dicen allá. Pero si tú y yo somos iglesia, nadie ni nada nos moverá, porque tú y yo, nuestra base es la palabra de Dios.
nuestra base es Cristo Jesús. Yo nunca voy a reverenciar, ni adorar, ni esperar cuestiones mesiánicas de ningún ser humano. Para eso estamos esperando a Cristo Jesús. Para eso nos congregamos en buscar a Cristo Jesús. Y el libro de Apocalipsis termina diciendo que la iglesia, la verdadera iglesia, debiera de hacer una cosa, y es estar intercediendo. ¿Sabe por qué? Intercedemos por muchísimas cosas. Ahorita tuvimos un tiempo de oración glorioso, pero debemos de interceder, como iglesia número uno, porque Cristo regrese. Ven, Señor Jesús. Pero si usted se pone ahí a ver todo eso, nadie lo hace. A todos les interesa ahorita el momento, les interesa la sociedad, les interesa su partido político que les va a dar todo lo que ellos esperan según ellos, y están inmiscuidos en todas esas cosas menos en Dios, mucho más lejos de querer que Cristo regrese. ¿Cuántos quieren que Cristo regrese? ¿Sabe qué? Yo desde hace mucho tengo fe en el Señor, y porque tengo fe en el Señor espero muchas cosas, aunque estemos en este mundo, sí, pero mi fe está puesta en el Señor. Usted y yo no tenemos que andar buscando nada de aquí del mundo, sino necesitamos concentrarnos en Cristo Jesús, y todas estas cosas nunca van a mejorar. El mundo no va a mejorar. Es una idea vendida de parte del diablo, que es una gran mentira. Que un avivamiento aquí, que un avivamiento allá. Si hubiera un avivamiento, se cambiara la sociedad, se cambiaría la ciudad, se cambiaría el país. Es más, comenzaría cambiando las personas, primeramente individualmente. Pero ¿sabe qué? Son tiempos de emociones por muchas cosas, y le llaman avivamiento, pero eso no es el avivamiento. El avivamiento es una iglesia que, pese a las circunstancias, están de rodillas buscando al Señor. El avivamiento se encuentra en una persona que, pese a las necesidades y las situaciones, sigue creyendo firmemente en Cristo Jesús. El avivamiento se encuentra en las personas que se identifican que son y pertenecen del cuerpo de Cristo, y que están esperando la resolución total de todos los tiempos, que se llama la venida de Cristo Jesús. Aleluya de Cristo. Más de 2 años la guerra que tenemos en Ucrania, profético. En el 2025, este año que acabamos de culminar, Israel inició con los ritos de vacas rojas, degollándolas, escurriendo la sangre, pretendiendo que esa sangre la va a ver el Padre. Cuando el Padre ya vio una sola sangre, y fue la de su Hijo. Fue crucificado por su voluntad, haciéndole caso al Padre, y por amor a usted y a mí, para que usted y yo estemos aquí. Amén. Por eso yo quiero ver más personas, porque necesitamos tener ese entendimiento. Él lo hizo para que usted y yo estemos aquí, le estemos buscando y vivamos para Él. Y mire dónde se encuentra lo que está haciendo Israel. Estamos en tiempos donde la plataforma política está siendo usada por el anticristo. Mire, a los principios se me hacían muchas cosas extrañas, pero cada vez que me adentro más en el Espíritu y en el Señor, se me hace más entendible todo lo que está pasando. Toda esta adoración frenética por un político, por los partidos políticos, por el gobierno, peleándose los cristianos los unos por los otros, por partidos, dividiendo la iglesia, muchas iglesias impidiendo algunas culturas que ya no pueden venir, que ya no pueden estar ahí por falta de algunas cosas según el gobierno. ¿Sí me está entendiendo? ¿Saben que todo eso está listo porque es la plataforma del anticristo? Y déjenme decirle algo, estas personas no son nada comparables a ese ser que se va a levantar. Daniel vio 10 cuernos, y de entre ellos uno pequeño que se levantaba, que parecía pequeño, inofensivo. 3 años y medio de una paz duradera, paz mundial duradera, que no ha habido. Imagínense, este gobierno o cualquier otro gobierno no ha hecho eso. Todo está en desorden ahorita el mundo. Pero imagínense cuando ese ser se levante y traiga una paz. Si ahorita a cualquiera le creen, a cualquiera lo idolatra, a cualquiera le dicen el amigo de Israel, imagínense nada más. El ungido, que en griego significa Cristo, Mesías en hebreo.
Ahorita ya lo están haciendo. Imagínate cuando se levante ese ser que sí tendrá poder, que resucitará de una muerte que lo dañará y va a resucitar nuevamente, que hará prodigios, habrá señales con poder, porque el diablo le entregará el poder al anticristo para hacer todas estas cosas. Imagínense cómo va a estar toda la gente. Si ahorita con poquito ya están todas rendidas, fanatizadas con ese ser, van a estar arrodilladas. Por eso es que cuando llegue el momento del sello, famoso sello 666, pues no van a tener problema, porque la gente quiere seguir comercializando, la gente quiere seguir haciendo las cosas del mundo, quiere seguir viviendo aquí, se olvidaron de Cristo. Entonces, si me pones un sello, pónmelo porque yo quiero seguir aquí. Es lo que la gente va a pensar en ese momento. Pero usted y yo hemos sido sellados con un sello invisible, dice la palabra, que está dentro de nosotros y se llama la presencia de Dios. Iglesia en su presencia, el Espíritu Santo. Así que usted y yo ni nos mortificamos, ya nos selló el Señor. Estamos esperando que venga en el aire para irnos con Él. Amén. En el 2020 inició un tratado de paz que en este año 2025 este mismo gobierno lo confirmó o lo siguió extendiendo. Que cuando llegue este otro personaje, que dice la palabra de Dios, confirmará el tratado de paz. ¿Qué significa? Que ya hubo un fundamento de un tratado. Él nada más va a llegar y lo va a confirmar y lo va a llevar a unos límites de paz muy fuertes. Eso es lo que Él va a hacer. Pero para que usted entienda dónde estamos, todo lo que está pasando, este tratado ya está pavimentado, ya está hecho. Los acuerdos de Abraham allá en Israel por parte de Estados Unidos ya están hechos, ¿sí? Y tenemos, como lo decía, políticos siendo centro de adoración y de fanatismo que se han ganado el alma y el espíritu de la gente. Qué lástima. Amén. Pero estos son los tiempos que estamos. Amén. Y entonces, ¿por qué el título de la falsa iglesia? Porque usted y yo no podemos entrar en esa corriente de falsedad, de ir en contra de los principios de Dios y de ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que seguir representando el cuerpo de Cristo y tenemos que ser la verdadera iglesia, que dice la Escritura que usted y yo debemos de ser sal. Donde las cosas están muertas e insípidas, usted se para y ahí hay vida, ahí hay sal, ahí hay sabor. ¿Por qué? Por nosotros, no, por la presencia de aquel que representamos, que está dentro de nosotros. Amén, aleluya. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, Aleluya. algunos le dijeron a cierto político que era la voz de Dios. No, Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que la voz de Dios, la voz que tiene mando, que tiene que tú y yo nos sujetamos ante esa voz de poder, de ser mandatoria, con voz de un arcángel y con trompeta de Dios. ¿Sabes cuál es? La de Cristo Jesús. Dice que descenderá del cielo. En esta carta de los Tesalonicenses, el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínate ese cuadro. Viene Cristo en el aire, de alguna manera los espíritus bajan sobre los que están sepultados en Cristo, resucitan, abren las tumbas y resucitan, se regeneran los cuerpos y resucitan, y entonces después de ellos nosotros somos arrebatados con Él en el aire. Aleluya. Misma carta, 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, fíjate bien, nos advierte. Hace 2000 años el apóstol Pablo, llevado al tercer cielo y viendo todo esto, esta revelación que el Padre le dio, y Él nos advierte y nos diga, cuando lleguen los tiempos que se disputan, se peleen por partidos políticos, por gobiernos que están buscando paz y prosperidad. ¿Sabes por qué? Porque la paz y la prosperidad no se buscan aquí en la tierra. La paz y la prosperidad se le piden a Dios para que de Él vengan y Él nos las dé, Él nos bendiga. Amén. ¿Por qué crees que vino la primera vez Cristo Jesús? Para hacer eso, pero no entendieron el ministerio y la forma en que se iba a hacer y le prefirieron dar muerte. Y es por eso que la segunda venida, antes de la segunda venida, Cristo en el aire, en el rapto, saca a la iglesia, porque la segunda venida, ahora Cristo ya no viene como la primera vez, viene para hacer una guerra, guerra del Armagedón,
para tomar el gobierno del mundo entero y ponerse él y proclamarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores que él. Pero nos advierte la palabra de Dios que cuando estemos en estos tiempos que ya estamos, por paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, iglesia, como los dolores de una mujer encinta, y no escapará. ¿Quién quiere escapar de esto? Porque usted y yo escaparemos en el rapto de la iglesia, pero usted tiene que ser la verdadera iglesia. No puedo mentirle. Si usted batalla con buscar al Señor, si usted batalla con frutos dignos de que veamos que es cristiano, si usted batalla con entregarse al Señor, con ponerle en el primer lugar, con todas las demás cosas hacerlas a un lado y en primer lugar sea Cristo Jesús, si usted batalla con todo eso, posiblemente no sea parte del cuerpo de Cristo, de la verdadera iglesia. Porque el cuerpo de Cristo y la verdadera iglesia no batallamos con esas cosas, le entregamos todo al Señor. Y nadie tiene que andar atrás de nosotros, porque nuestra búsqueda, nuestra pasión es individual, con fuego en el espíritu, individual de cada uno. ¿Amén? Yo como pastor, ¿qué puedo hacer? Tal y cual como el pastor en el campo anda sobre las ovejas, así yo tengo que andar, es mi comisión. ¿Ve? Pero yo sé identificar las ovejas. Más el Padre que nos identifica a nosotros, porque Él escudriña nuestros corazones. Amén. Amén. Miren, Mateo 24, 10 al 12 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Sabe qué? Esto ya lo estamos viviendo. No hemos entrado en esos tiempos de la tribulación y de la gran tribulación, porque eso es después del rapto. Pero estos tiempos de que ya estén todos tropezando con cosas, olvidando y haciendo un lado la palabra de Dios, y que se estén entregando unos a otros, mire, ya unos ya nada más se voltean y dejan, y hasta dicen: pues vamos a orar a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si lo que tenemos que hacer, y la consigna de nosotros como verdadera iglesia, es pararnos de frente y decir: esto está mal, esto no le agrada a Dios, y no olvidar la necesidad y las cosas, y seguir intercediendo y seguir orando y seguir ayudando. Es lo que tenemos que hacer la verdadera iglesia. Pero hay otras personas que ya ayúdanos, Señor. Y yo he visto literalmente cómo en las falsas iglesias ya se están entregando unos a otros, inclusive diciéndoles: si tú no tienes esto, tú ya no puedes venir aquí a congregarte. Si tú no tienes esto, tú ya no puedes ser ministro, ya no puedes estar enseñando, ya no puedes estar predicando, porque ya se están entregando unos a otros. Mire, Jesús siempre nos ha dicho que habrá cabritos y ovejas. En otras palabras, falsa iglesia, verdadera iglesia. Mateo 25, 31 al 34 dice: y pondrá las ovejas a su derecha. Si usted y yo estamos en Cristo, si realmente somos y pertenecemos al cuerpo y la verdadera iglesia, usted y yo somos ovejas. Y el Señor dice que a las ovejas las pone a su derecha, pero a los cabritos, a todos esos falso cuerpo del Señor que dicen: yo tenía fe, pero no hacías las obras. Yo soy cristiano, pero tus frutos no lo demuestran. Ahí andas haciendo maldiciones con las manos, con los dedos, pero están orando por ti, profetizando por ti, pero los frutos y las acciones no son dignas, no concuerdan. ¿Sí me estoy explicando? Para los que me entiendan. Aleluya. Ovejas y cabritos a la izquierda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esto es en la segunda venida, entonces se sentará en su trono de gloria, como yo te decía. Ella no habrá vuelta atrás. Ahí Él ya proclama, quita el gobierno, a todo el gobierno humano. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Prepárense todos. Amén. Porque Él reunirá todas las naciones. Estados Unidos, vengan. México, vengan. Venezuela, vengan. Colombia, China, todas las naciones de ese momento dice que serán reunidas. ¿Te imaginas ese escenario? Yo no sé cómo va a ser de una manera espectacular, sobrenatural, todas las naciones reunidas delante del trono de Cristo Jesús, y apartará los unos de los otros. Seguirá Cristo apartando. Tú sí, tú no.
tú eres falso, tú eres un fiel cristiano. Y apartarán los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a la verdadera iglesia: venid, benditos de mi Padre, y vamos a entrar al reino milenial con él. Aleluya. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación. Fíjese desde dónde está pensado todo esto que el Señor va más adelante a cumplir proféticamente. Está pensado desde la fundación, del mundo, dice la Escritura. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña. ¿Qué cosas? De todo esto que estoy platicando, yo veo y cada vez entiendo más este pasaje de una manada pequeña, porque yo me volteo a ver en el círculo donde estoy y yo me veo yo y mi familia, y posiblemente vea una segunda persona, pero nada más ahí no puedo andar viendo e identificando a muchos, porque dice Jesús: manada pequeña. Vamos a ser muy pocos, hermanos, la iglesia verdadera, y somos muy pocos el cuerpo real de Cristo Jesús, y vamos a ser pocos los que nos vayamos en el arrebatamiento de su iglesia. Y hoy más que nunca tenemos que discernir si es verdad que Dios está en todas partes, si es verdad que Dios está en todas las iglesias. Escúcheme bien, con mucho cuidado digo esto: ¿Dios está en todas las iglesias? Si realmente todos los ministros y ministerios son verdaderos realmente, la presencia del Señor se mueve realmente en todo lugar. ¿Qué pide Dios de mí para ser oveja y para dejar de ser o no ser un cabrito? Y mire, yo quiero a través de 2 puntos platicarle todo este escenario. El primer punto tiene que ver con altares paganos. Fíjese bien. Amén. Basado en el Antiguo Testamento, había muchos altares, muchos lugares de iglesia o de culto, ¿sabe qué? Pero no en todos ellos se adoraban a Jehová. Había altares de Baal, había altares de Íster o de Acera, que era la esposa de Baal, se consideraba como la esposa de Baal. Había altares a Moloch, había altares para muchos dioses paganos. Entre los griegos adoraban al sol, allá veneraban al sol pensando que esa estrella luminosa que usted y yo vemos allá con mucha intensidad era un dios, y cada quien tenía sus dioses. Lo cierto es que había muchos altares, había muchos lugares de culto que se reunían para adorar, pero ¿sabes qué eran altares paganos? No era un altar para estar adorando y para congregarse, para adorar al Dios de Israel del Antiguo Testamento, a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y Jehová siempre les decía a los reyes de Israel, porque tristemente cuando empezaron los reinados, se empezaron a alejar de Jehová y empezaron a casarse con mujeres y a prostituirse en religiones y todo lo que ellos traían, y perdían la orientación de ser el pueblo de Dios y iban tras dioses paganos, inclinados hacia la idolatría y la religiosidad de las naciones a su lado, olvidando a Jehová. Entonces siempre Jehová por algún profeta les mencionaba y les decía a los reyes que por favor que derribaran, si querían la bendición de Jehová, si querían que Jehová estuviera con ellos, si querían que Jehová peleara por ellos sus batallas contra las otras naciones, tenían que derribar esos altares paganos para así entonces traer bendición y evitar Jehová entre el pueblo de Israel. Otra vez, Segunda de Crónicas 14, 2, 3 dice: e hizo Asa lo bueno, fíjese por qué, y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto extraño en los lugares altos. Hoy en día mucha gente, no sé, le gusta irse a subir a una montaña porque ahí van a orar al Señor, porque ahí van a adorar. Pero ¿sabes de dónde viene todo este trasfondo? El trasfondo viene también de que desde el Antiguo Testamento todos estos dioses paganos se les adoraban en cumbres altas. Y entonces Asa hizo lo bueno porque quitó todos esos lugares, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera o de Íster.
Y la palabra de Dios nos enseña que cuando derribó todas estas cosas, todos estos altares paganos, entonces hizo lo bueno delante de Jehová. Segunda de Crónicas 34:4 dice: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, como yo ahorita te decía, los griegos, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, la esposa de Baal, las esculturas y estatuas fundidas. Tenían una serie de símbolos y de estatuas y de imágenes, con mucho respeto, pero como la Iglesia Católica de hoy en día está rodeada de imágenes y de santos y de deidades y de combinaciones de todas estas cosas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Fíjense qué cosas. Pero todo esto atraía la atención nuevamente de Jehová sobre el pueblo. Porque déjeme decirle algo: si somos una verdadera iglesia, tenemos que, el centro de adoración, el centro de integridad es solamente el Señor Todopoderoso. Amén, amén. No debe de haber otros altares en nuestra vida, ni Baal, ni Acera, ni Moloch, ni el sol, ni nada de eso. Nosotros, nuestra deidad es Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, Jesucristo, su Hijo unigénito, que vino a rescatarnos, a salvarnos, y su presencia del Espíritu Santo, que nos la ha dado a todos los que estamos en fe y creemos en Cristo Jesús. Entonces hay una pregunta muy importante, retórica: si realmente Dios está en todo lugar. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque muchos dirán: claro, es que Dios está en todo lugar. Pero ¿sabes qué? Teniendo el discernimiento de todas estas cosas, yo te voy a dar una respuesta de que si Dios está en todo lugar, yo te voy a decir sí y no. ¿Sabes por qué? Sí, porque Dios es omnipresente y está en todo lugar. Su soberanía rige todo lo creado, todo el universo. Pero el Señor es celoso y no acepta la idolatría ni la apostasía. Y cuando hay un lugar como estos pasajes que te acabo de leer, donde se rige todo eso, ahí no desciende, ahí no se muestra la presencia del Señor, ahí no está Él. Aunque en todas partes del universo, insisto, su omnipresencia, su soberanía la rige. Aún ese momento que las personas están ahí reunidas en un falso altar, siendo una falsa iglesia, aún ahí Dios está permitiendo en su omnipresencia, en su soberanía eso. Pero el Señor no se puede manifestar, el Señor no puede fluir, el Señor no puede tocar las vidas para traer bendición y caminar en la verdad. ¿Sí me explico? Todo altar es genuino para Jehová. Mira, no todo lugar que diga ser iglesia o ser un altar significa que realmente es para Jehová o que lo están haciendo para Jehová. Si vieras que en este recorrido que nosotros hemos estado, el Señor nos ha instruido, nos ha dejado prepararnos con bastantes cosas que hemos visto, que a veces a mí me entristece, me duele. Y digo: ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que enseñen esto? ¿Cómo es posible que permitan esto? Y no lo entiendo. Pero de otra manera le doy gracias a Dios por la curva de aprendizaje que el Señor nos está teniendo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama. Amén. Y el Señor nos quiere como una verdadera iglesia. Quiere que nosotros fundemos y levantemos un verdadero altar para Él. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mira, van a venir los tiempos. Y la mujer samaritana lo dijo: es que no entiendo, porque aquellos dicen Israel dice que se debe de adorar en el monte, en el templo de Jerusalén, aquellos dicen que allá, aquellos dicen que acá. Jesucristo profetizó de una manera relevante y dijo: mira, en esos tiempos donde todos dicen ser iglesia, donde todos dicen que están buscando al Señor, donde todos se dicen ser cristianos, tú identifica con esto: el Padre estará buscando a esos verdaderos iglesias, a esos verdaderos adoradores, y nos da dos cuestiones: que adorarán al Padre en espíritu, en su persona, y en verdad, en su palabra y en Cristo Jesús. Y en esos tiempos estamos, donde tú y yo tenemos que, como verdadera iglesia,
discernir eso, no contaminarnos con lo demás. El pueblo de Israel se contaminó hasta que perdieron ser el pueblo de Dios, lastimosamente. Pero usted y yo no debemos de contaminarnos, no debemos de seguir esos senderos. Usted y yo tenemos que seguir luchando por ser la verdadera iglesia del Señor. Hay cosas preocupantes que pasan con la iglesia, la falsa iglesia que se supone que debe ser cristiana. Mira, hay personas en todos los lugares que asisten, pero ¿sabes qué? Están tan lejos de Cristo Jesús en sus vidas, en su espíritu y en cómo ellos viven y se desempeñan. Y podrán asistir a un lugar y a otro, pero están tan lejos del Señor. Tenemos hoy una iglesia, ¿sabes qué? Contemporánea. Y a mí me encanta la música y todo eso, pero hay una iglesia contemporánea ahorita que hacia allá van nuestros hijos y las demás generaciones, que se deleitan mucho, que cantan mucho, ¿verdad? Y hay muchos efectos, ¿verdad? De instrumentos, muchísimos instrumentos, muchísimas personas en el escenario y muchos efectos audiovisuales y de humo y de todo eso, porque hoy tenemos una iglesia que canta mucho, pero ¿sabes qué? Adora poco, siguiendo realmente lo que Cristo dijo: adorarán en espíritu y en verdad. Amén. Y entonces no se nos haga raro, por ejemplo, este personaje negrito, ¿verdad? De esta banda americana, que por más de 20 años llenaban conciertos y llenaban lugares adorando y llevando a la juventud adorando al Señor, y después de tanto tiempo salió a la luz que era drogadicto. Allá en los camerinos, antes del concierto, se tomaba, se drogaba y luego se ponía, porque era homosexual, era gay, y se citaba con jóvenes de ahí para después verse con ellos en otro lugar por años. ¿Sabes por qué? Porque hoy esa iglesia, esa falsa iglesia, canta mucho, pero adora o no, a poco, o no adora nada al Señor, porque en eso no radica la adoración. Una iglesia tenemos que no muestra amor, no muestra mansedumbre, pero si te dicen: yo voy a estar orando, pero no te ayudan, ni pelean por las causas justas delante de Dios que deben de ser. Entonces yo me pregunto: ¿y de qué sirve que ore? Esa oración no cae al piso, luego no llega ni al techo aquí de un lugar, menos delante del trono del Señor. Tenemos una iglesia que se fanatiza y espera un hombre que dé las soluciones de los problemas. Por eso decía al principio, esto ya está bien pavimentado para cuando se levante el anticristo. La iglesia, la falsa iglesia, ya está lista para adorarle, para creerle a ese ser. Tenemos una iglesia que ha olvidado que el único Mesías es Cristo, es Jesús. Muchos no están dispuestos ya a tener un tiempo nada más de estar ahí orando al Señor. Ya no. Buscan otras cosas, sentir otras emociones, pero ya no les cautiva eso. Y dijo Jesús: si tú quieres tener un encuentro de oración con el Padre, con nuestro Padre, ve a tu aposento, cierra la puerta, estate en silencio y ora ahí delante del Señor. Pero ya la falsa iglesia esto lo ha hecho todo a un lado. Hechos 1, 10 y 11, fíjate, hay una promesa, y gloria a Dios por su amor de Cristo Jesús, que después de que vino aquí, se hizo hombre, despojó su deidad, su poder, todavía nos tiene misericordia. Todavía dijo: que me crucificaron, pero voy a resucitar para mostrarles que mi resurrección, para que vuelvan a tener fe en mí, que la única resurrección de la vida está en mí. Se va al Padre, todavía en su misericordia, en su amor, dice: les voy a mandar al Espíritu Santo. Y todavía dice: yo voy a estar con ustedes todos los días. Y luego todavía el Señor dice: yo voy a regresar por ustedes. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, después de que Jesús resucitó y se les mostró a ellos otra vez, dice: entre tanto que Él se iba,
he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Jesús se les presenta, les impulsa, les da aliento, que ya lo habían perdido con todo lo que habían pasado, y entonces experimentan algo sobrenatural, ver a Jesús irse en el aire. Y entonces los ángeles se les aparecen y les dicen, ¿por qué te quedaste mirando al cielo? Y es que es imposible, hubiera sido imposible para cada uno de nosotros estar ahí, ver a Jesús y luego ver esa manifestación sobrenatural, irse volando y desaparecer en los cielos azules de nuestro planeta. Yo me hubiera quedado así, atónito. Y así estaban los discípulos. Y los ángeles le dijeron, ¿por qué estáis mirando? Es el mismo Jesús. Y les recuerdan esta promesa de Tesalonicenses del apóstol Pablo, que ha sido tomado de vosotros y lo vieron irse al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De esa misma manera va a regresar el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice el apóstol Pablo, luego nosotros, porque lo que leímos anteriormente era de que Cristo viene en el aire, bajan los espíritus a los que están sepultados en Cristo, resucitan carnalmente y suben al aire con Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, luego nosotros, los que estamos vivos, los que todavía no estemos enterrados, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con esa resurrección en las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Por eso es rapto. Muchas personas confunden la segunda venida de Cristo. No, la segunda venida para establecer su reino milenial. Pero primero el Señor, antes de pisar tierra, ¿sí? Según la profecía de Zacarías en el monte de los olivos, antes de eso Cristo Jesús baja en el aire para levantar a la iglesia, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La pregunta es que yo veo una iglesia hoy contemporánea que ya no se alienta con esta promesa, que ya no espera esta profecía, que ya no cree, incluso, como dice la palabra, es que muchos ya lo tienen por tardanza. Yo he escuchado a ministros decir, Cristo no va a regresar, y luego escuché a uno que dijo y que no le interesaba regresar. ¿Tú crees que Cristo Jesús no va a regresar? ¿Tú crees que a Él no le interesa regresar? Después de todo lo que padeció aquí en un cuerpo humano, en su sacrificio, ¿cómo no le va a interesar regresar por cada uno de nosotros? Claro que le interesa. Mentiras del diablo, le interesa, y sí va a regresar el Señor. Aleluya. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale de un lado del oriente y se muestra hasta el otro lado del occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto va a ser un escenario, una manifestación mundial, que no nada más el mundo, me atrevo a decir que toda la creación va a verlo, el universo, todo. Y lo importante es este nuevo segundo punto. Tenemos que ser o preparar un nuevo altar, o ser el genuino altar como iglesia, como cuerpo de Cristo ante el Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchos todavía piensan que el altar es esto. Le llaman altar, ¿verdad que sí? A estos clases de muebles. El altar también lo mencionan, vengan todos aquí al altar, ¿verdad que sí? Y está bien de alguna manera, y muchos pues vienen de más antes, que así se manejaban las cosas. Pero ¿sabes a dónde nos quiere llevar Jesucristo? En una revelación con profundidad, como siempre Él lo ha hecho. ¿Sabes quién? O si me encantaría que todos se dieran cuenta quiénes son realmente el altar, quiénes son el templo. El templo somos nosotros como iglesia. Nos congregamos en un lugar, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el templo que está buscando el Señor? El tuyo y el mío. Amén. Somos el templo. Nuestra vida es el altar para el Señor. Aquí, hágale junto conmigo, aquí se queman los sacrificios. Aquí se le adora al Señor. Aquí.
estamos en un lugar físico, no estamos en un lugar físico, si ya no le interesa al Señor. El templo eres tú, el altar es tu vida. Y ese altar es perfecto para quemar el sacrificio y un olor agradable en adoración. 1 Corintios 3:16, no sabéis, les dice el apóstol Pablo, fíjate, hace 2000 años. Les dice, como diciéndoles, como diríamos coloquialmente en español, cabezones. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ti. Y hoy esto, después de 2000 años, esto sigue olvidado. Muchas personas siguen el altar, el altar, el altar, el altar y todo lo físico. Por eso sus vidas no adoran al Señor. Por eso sus vidas no dan un sacrificio correcto para el Señor. Porque están en lo físico. 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso es que el suicidio y esas cosas, yo desde mi punto de vista está mal. Porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Si alguien ha sido sellado, ya eres templo. Tú ya no te perteneces, eres del Señor. Por eso dice, si alguno destruyera esa vida, Dios también la destruirá. Porque no es tuyo, es de Dios y santo es. Aleluya. No en todas las vidas o altares habita el Señor, sino en aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Y como predicaba anteriormente la vez pasada, el apóstol tiene como que una discusión ahí con alguien y dice, a ver, muéstrame si tú eres cristiano o yo soy cristiano. Es que yo tengo fe y yo creo. Ok, entonces yo te voy a decir por mi fe, por mis obras, te voy a demostrar mi fe. ¿Sí me explico? O sea, el apóstol Pablo habla, tiene que haber una congruencia entre lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo vivimos y lo que aceptamos o no de la sociedad y de todo, con la fe que tú has profesado de ser cristiano. Por eso no todas las vidas ahí habita el Señor, sino solamente en aquellos que de esta manera es congruente, que están en Cristo Jesús. Efesios 4:30 dice, y no contristéis. Acuérdense, si somos iglesia verdadera, hay una presencia dentro de nosotros que no es tuya. El Señor la ha mandado y la ha depositado para que se entrelace con tu espíritu, con tu corazón, controle y nos dirija las emociones, el pensamiento y todo nuestro ser a adorar al Señor. No contristemos, no le demos tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, dice el apóstol Pablo. Bajo todo este contexto, no en todo lugar y en toda persona está el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Lamentablemente en cada iglesia se han permitido corrientes, doctrinas, enseñanzas diferentes, torcidas, que no son las de la Biblia. En un principio dije, este ministerio, esta iglesia, donde quiera que estemos, somos sana doctrina. ¿Por qué? Porque nuestra base es bíblica. Bíblica. No nos mueve lo que pensemos, nuestras emociones, ni lo que algún otro escritor en un bestseller haya escrito, o lo que un psicólogo diga, o lo que otros digan. Eso no nos importa. Lo que nos importa es los 66 libros que tenemos en un compendio llamado Biblia. Por eso es que somos sana doctrina. Y yo siempre estaré convencido que eso es lo que Dios espera de la iglesia correcta. Porque si el Señor me lo ha enseñado, me lo ha mostrado. Hay algo bien importante, y termino con esto. Mira, Jesús le revela al apóstol Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, hay 7 iglesias de aquel mundo donde el apóstol Juan vivía. Pero muchos dicen 7 iglesias, pero ¿sabes qué son también 7 maneras diferentes de hacer un ministerio delante de Dios? Una iglesia que te identifican como falsa iglesia o verdadera iglesia.
Y el Señor le muestra en una revelación allá en los cielos al apóstol Juan esas 7 diferentes maneras de hacer el ministerio. Y en esas 7 maneras se encuentran todas las iglesias falsas y verdaderas del planeta Tierra. Y el Señor es bien claro en Apocalipsis. Los primeros capítulos de Apocalipsis, léelo, medítalo, estudialo en tu casa, y ahí el Señor les pide a cada una de ellas lo que tienen que hacer y de lo que tienen que arrepentirse para ser una iglesia verdadera. Pero yo te voy a dar un resumen estadístico muy importante a pensar, y es lo que vivimos hoy. De esas 7 ministerios, de esas 7 iglesias, de cómo están haciendo las cosas, 5 de esas 7 el Señor las manda a arrepentirse. Fíjate, escúchame bien, de esas 7, 5 el Señor las manda a arrepentirse y les dice que si no se arrepienten, o sea, si no le piden perdón a Dios dejan de hacer las cosas incorrectas y se vuelven a Dios, y eso es arrepentirse, entonces el Señor les va a llevar a juicio y les va a ir mal. 5 de 7. ¿Sabes qué representa en porcentaje? Un 71% más o menos. Dicho en otras palabras, tú ponte con 10 que se digan todos que son cristianos, y te voy a decir esta estadística: de esos 10, 7 no son, y 3 pues están más para allá que para acá, o sí son, ¿sí? Pero fíjate hasta dónde está esta situación. Y yo comenzaba diciéndote, es que esto tú lo ves palpablemente alrededor de ti, cuando andas en la calle, cuando andas en el trabajo, aún con nuestras familias, ¿lo ves? ¿Cuántos hay a nuestro alrededor? Es que de cada 10, 7 no lo son. Para que te des cuenta el significado de la manada pequeña que somos, que dijo Jesús. En esta hora les pido que se pongan sobre sus pies. Pero ¿sabe qué? Seguimos en el tiempo de gracia, de misericordia, en el cual la buena noticia del Evangelio sigue abierto. Ahora es tiempo de arrepentirse. Yo les invito a los que nos ven en YouTube, los que estamos aquí, si hay algo que tienes que dejar, que tienes que pedirle perdón al Señor, no lo dudes. Porque si te llega la muerte en esta vida, tú no irás con Cristo. O si viniera Cristo, vas a ser juzgado y enjuiciado por parte de Él. Pero aún hay tiempo de arrepentirse. Aún hay tiempo de cambiar. Amén. Si tú estás batallando con cosas, yo te invito. Es por la fuerza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pídeselo al Señor, te va a dar fuerzas de cambiar, y lucha por cambiar, porque aún hay tiempo, el tiempo se va a agotar. Amén. Aún hay tiempo de guardarse santos para Jehová, dejar de hacer cosas que no le agradan al Señor, que traen una mala salud a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu. Pero ¿sabes qué? Aún hay tiempo de guardarnos, aún hay tiempo de escudriñar y poner como única base la Biblia. Amén. Deja la psicología, deja todo eso y pon como base la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a traer libertad en tu mente. Amén. La palabra de Dios te va a traer libertad en tu espíritu. La palabra de Dios te va a dar inteligencia. La palabra de Dios va a traer sabiduría. La palabra de Dios te va a hacer una persona diferente. Te va a preparar para ser un cristiano. Hay un tiempo todavía para adorar al único y sabio Dios, a Jehová y su Hijo Jesucristo, iglesia. Así que en esta hora cierra ahí tus ojos donde estás y terminemos al Señor en este tiempo. Entrégale tu oración, tu vida, tus palabras. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Sálvanos de estos tiempos, Señor. Sálvanos, Señor. Gobiernos malos, el camino pavimentado del anticristo para traer más maldad.
para engañar todavía más a más personas diciendo que Él va a prosperar a todos, que Él va a arreglar a las naciones, que Él va a traer paz. Y por un momento lo va a hacer y va a engañar a muchísima gente más de la que ya es engañada por estos gobiernos actuales, terrenales. Ten misericordia de ellos, Señor, que podamos difundir más las Escrituras, el Evangelio y la palabra. Que vengan, Señor, quítales esa ceguera que el mundo les ha dado, que puedan venir a la verdad de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y guárdanos, Señor, de todo este tiempo de maldad, de tribulación. Síguenos llevando por la vereda correcta, por el camino correcto. Síguenos moldeando como esa iglesia que tú esperas, porque queremos ser tu iglesia, Señor. Queremos ser tu cuerpo. Queremos caminar en espíritu y en verdad, Señor. Queremos adorarte como esos adoradores que tú estás buscando. Oh, gracias, Señor, en esta hora.